Y una de las aristas que queremos también analizar es la económica, el impacto económico a nivel global y de qué hablamos cuando hablamos de estas sanciones que se van endureciendo, que el presidente de Ucrania dice que todavía se puede hacer mal y que hacer más y no alcanzan. Lo queremos conversar con Fausto Spotorno, que es economista, a quien sumamos aquí a la mañana de TN. Hola, buenos días, Fausto. Valeria te saluda. Bueno, a ver, un primer análisis de cómo estamos, porque ayer se habló y mucho. Hay mucha especulación y mucha expectativa. ¿Cómo amanecemos en este día 2 de la guerra respecto del panorama económico? Bueno, a ver, por ahora lo que estamos viendo es un aumento fuerte de los precios de los commodities. En general, los precios más afectados son obviamente aquellos que están vinculados al trigo y el maíz y al aceite, porque son los productos principales de Ucrania y de parte de Rusia. Pero también está subiendo el mineral de hierro, que es algo que los argentinos importamos, porque lo otro lo exportamos y bueno, eso no viene bien. Pero por el lado negativo, han subido también los precios de productos que importamos, como es el mineral de hierro, el petróleo y, más importante, el gas, ¿no? Sobre todo el gas licuado. El gas licuado es el gas que se hace líquido, se enfría y se comprime para poder ser transportado por barco. Y eso es un problemón, porque Argentina el año pasado importó 1.100 millones de dólares de gas licuado, que es mucho más caro que el gas que pagamos nosotros en nuestras casas, muchísimo más caro, y por lo tanto la diferencia la tiene que pagar el gobierno en subsidios. Y ayer el gas licuado llegó a 40 dólares por 1 millón de BTU, para que se pongan, para ponerlo en cifras. En Argentina se están pagando en el mercado a 5 dólares el millón de BTU, perdón, sí, un poquito menos de 5 dólares el millón de BTU en el mercado mayorista, y en las casas estamos pagando, te diría, 2, 3 dólares, ¿no? Claro. Bueno, aparte de lo que comentábamos con Adrián Ventura, ¿no? Hace un ratito, Adri. O sea que se está multiplicando por 6, por 7, por 8 el precio del gas licuado. ¿Va a ser posible Sí. que el gobierno le saque los subsidios? A ver, el Fondo Monetario quiere reducirlos, pero en este contexto, ¿cómo se va a lograr una ecuación entre el fondo por un lado y la realidad que impone Ucrania por el otro? Bueno, esto te está aumentando los subsidios. A ver, también hay que tener en claro una cosa: la mayor parte del gas subsidiado no es gas licuado. El gas licuado es una partecita chiquita, ¿no? Pero obviamente ya te está impactando en la reducción del déficit. O sea, la estimación preliminar que estamos haciendo es que esto te va a costar por lo menos medio punto del PBI, así como están, si es que importamos la misma cantidad de gas licuado que el año pasado, ¿no? Medio punto, un poco más. Fausto. Entonces, sí, pero le va a costar al fisco, ¿eh? El fisco tiene que reducir el déficit en un poco más de medio punto, y ahora se le está subiendo por este tema, ¿no? Ahora vamos a volver al ámbito del efecto que también nos afecta de manera directa, pero planteando el panorama global y después de los últimos anuncios, cuya repercusión fue más bien incrementar las sanciones económicas. Esto que decía al principio en la presentación, me interesa tu mirada respecto de qué margen hay, qué más se puede hacer en cuanto a lo que está pidiendo el presidente ucraniano, las últimas medidas que dicen desde la Comunidad Europea que no tienen antecedentes y una sanción que puede o no hacerle mella a Putin. A ver, yo creo que esto es chico en realidad, para el tamaño del problema que tiene. Me parece que Putin lo debe tener ya calculado. Las sanciones económicas se han contemplado. A ver, las sanciones económicas son por ahora... A ver, ¿cuál es el gran problema de las sanciones económicas que tiene el gobierno? Que, digamos, la mayor parte de las sanciones económicas, las más fuertes, serían la de restringir la importación de gas y petróleo de Rusia, y la otra que se habló mucho es la de aislar a Rusia del SWIFT, que es el sistema de pagos internacionales, ¿no? Sí. Hasta ahora, esas dos no tienen mucho consenso entre los gobiernos europeos, porque en ambos casos tendrían un problema de energía, los países como Alemania, sobre todo Alemania, Italia, Francia, porque etcétera. Ellos mismos importan de Claro. Rusia. Claro, porque ellos mismos importan eso, y encima tengamos en cuenta que estuvieron, después de la explosión de la central nuclear en Japón, estuvieron reduciendo el tema nuclear.
Entonces, ¿qué les queda ahí? Les queda esta importación de gas y petróleo de Rusia, o de gas, sobre todo por gasoducto, y las energías eólicas y las solares, pero eso son muy poquito. Entonces, ahí es donde hay falta de consenso. Y lo mismo pasa con la red SWIFT. La red SWIFT es básicamente impedirle a Rusia cobrar, a los bancos rusos cobrar. Pero si no cobran, tampoco van a mandar petróleo, por gas, si quieren, ¿no? Fausto, Entonces, sí. cuando ocurren estos acontecimientos así disruptivos como son guerras, normalmente los países más inseguros desde lo económico se perjudican mucho porque los capitales no vienen o vienen en menor medida. ¿Cómo puede impactar esto en una economía tan frágil como la Argentina? Bueno, a ver, en Argentina el impacto es múltiple. Por un lado tenés, ya te digo, los positivos a muy corto plazo. El primero que vamos a ver van a ser todos positivos por el aumento del precio de la soja, del maíz, del trigo, etcétera, que son todos los productos que exportamos. Y después posiblemente vamos a empezar a ver los negativos. Los negativos son lo que hablábamos antes, la cuestión del aumento de la energía y la falta de insumos. Ahora, en cuanto a la cuestión financiera, ahora Argentina no está hoy teniendo una gran entrada de capitales ni nada. Ya no la tiene. Está teniendo más bien salida. Entonces, de ese lado no te afecta en principio. ¿Cuál es el tema ahora global? Miren, se esperaba que Estados Unidos empezara a subir las tasas de interés porque la inflación empieza a ser muy fuerte. En Estados Unidos tuvo 7% de inflación el año pasado. Alemania también estuvo mostrando números de inflación muy altas. Y toda esta suba de los commodities y del petróleo van a empeorar la situación. Entonces, ahora la gran discusión es qué va a hacer la Reserva Federal de acá en adelante, porque la Reserva Federal estaba pensando en subir las tasas para bajar la inflación, pero ahora la inflación se le empeora y probablemente también empeore el comercio global. Y por lo tanto, al empeorar el volumen de comercio global, también es probable que empeore el nivel de actividad económica. Entonces, hoy la gran duda es qué va a hacer la Reserva Federal. Claro. El peor escenario para nosotros sería, ¿qué pasa si la Reserva Federal dice, miren, igual tengo que subir la tasa de interés porque la inflación se nos escapó y se nos puede escapar aún más con esta suba de precios de commodities? Y entonces tengas suba de tasa de interés, también te suban los precios de los commodities, pero por otro lado tengas un peor nivel de actividad económica mundial y como consecuencia de suba de tasa de interés, ese proceso se vuelve más agudo, ¿no? Entonces tengas aún menor crecimiento económico y con suba de tasa de interés, recordemos que los fondos empiezan a salir de los países emergentes y van hacia los países desarrollados que ahora te pagan un poquito más, ¿no? Claro. A ver, eso no nos va a afectar a nosotros de forma directa, pero sí puede afectar a nuestros vecinos que nos compran cosas, a Brasil, a Chile, etcétera. Está muy bien. Fausto Spotorno, muchas gracias por este contacto con TN. De nada, hasta luego. Abrazo y buen fin de semana.